Raíces primitivas. Sean A y N enteros primos relativos. El entero D positivo más pequeño que satisface A elevado a la D congruente a 1 módulo N se llama orden de A módulo N. Nota: ese orden D, para cualquier A' relativo con N, siempre divide a var phi de N, que es el cardinal de los elementos invertibles módulo N para el producto de clases residuales. En efecto, esta es una propiedad demostrable a partir del teorema de Lagrange de la teoría de grupos, pero también podemos justificarla del modo siguiente. Por división euclidiana, existen enteros Q y R tales que var phi de N se escribe como D por Q más R, con R no negativo y estrictamente menor que D. División euclidiana entre var phi de N y D. Ahora bien, por la proposición 6, un teorema de Euler, A elevado a la var phi de N es congruente a 1 módulo N. Si reemplazamos var phi de N por D por Q más R, esto también lo podemos escribir como A elevado a la D a la Q por A elevado a la R congruente a 1 módulo N. Pero D es el orden de A, por lo tanto, A a la D es 1 módulo N, de modo que esto es A a la R congruente a 1 módulo N. R tiene entonces la propiedad que define al orden de A, pero como R es estrictamente menor que D, R debe ser necesariamente 0, si no contradice el hecho de que D es el más pequeño minimal que tiene esta propiedad. Por lo tanto, R debe ser igual a 0, ya que D es el orden de A. Y si R es igual a 0, tendríamos que var phi de N se escribe como D por Q, de donde deducimos que D divide a var phi de N. Definición: un número natural A, vamos a decir que es primitivo si su orden módulo N es var phi de N, es decir, que el orden de A es el mayor posible. En particular, las potencias de A van a engendrar al conjunto de los elementos invertibles módulo N. Z módulo NZ asterisco, que sabemos forma un grupo por el producto. Y estos elementos son 1, A cuadrado, etc., A elevado a la var phi de N menos 1. De hoy en adelante nos vamos a permitir relajar la notación para las clases residuales módulo 1 entero, y en lugar de utilizar corchetes vamos a escribir simplemente el número entero, pero vamos a suponer que los cálculos se efectúan módulo n. Lema 8. Si A es de orden D módulo n, entonces A a la m es de orden D dividido entre el máximo común divisor de D y m módulo n. Demostración: por división euclidiana, tenemos la siguiente equivalencia. A elevado a la k es congruente a 1 módulo n si y solo si el orden D de A divide a k. Sea J el orden de A a la m, entonces A a la m a la j va a ser congruente a 1 módulo n si y solo si el orden D de A divide a m por j. Dividamos D y m por el máximo común divisor de los dos.
Haciendo eso, tenemos que D dividido entre el máximo común divisor de D y M divide a M entre el máximo común divisor de D y M multiplicado por J. Pero al haber realizado esta división, D sobre este máximo común divisor y M sobre este máximo común divisor son primos relativos. Por lo tanto, D sobre el máximo común divisor de D y M divide a J. Eso quiere decir en particular que D entre el máximo común divisor de D y M es menor o igual a J. Pero si calculamos a la M elevado a la D sobre máximo común divisor de D y M, esto lo podemos reescribir como a la D elevado a la M sobre el máximo común divisor de D y de M. Módulo n, esto es congruente a 1, puesto que D es el orden de A, entonces a la D es congruente a 1. Eso quiere decir que este número, M sobre el máximo común divisor de D y M, tiene la propiedad que caracteriza al orden de A a la M, y sabemos que es menor o igual a J, J que es el orden de A a la M. Entonces, por minimalidad de J, J debe ser igual a D sobre el máximo común divisor de D y M. Teorema 7. Sea P mayor a 2 un número primo, el número de elementos de orden D en F sub P asterisco es igual a var phi de D, donde var phi es la función de Euler. En particular, existen elementos primitivos, ya que var phi de P-1, donde P-1 es el cardinal de los invertibles módulo P, F sub P asterisco, es mayor a 0. Para la demostración, vamos a considerar los divisores D de P-1 y para D, divisor de P-1, vamos a definir los conjuntos A sub D formados por todos los A, invertibles módulo P, de orden D. Es decir, en A sub D están todos los elementos de orden D de F sub P. Está claro que F sub P asterisco se puede escribir como la unión disjunta de estos A sub D sobre los D divisores de P-1, puesto que si D es el orden de un elemento en F sub P asterisco, D es un divisor del cardinal de F sub P asterisco, es decir, un divisor de P-1. Por otro lado, vamos a denotar por psi de D al cardinal de A sub D. La idea de esta demostración es probar la afirmación siguiente. Para D, divisor de P-1, si tenemos que psi de D es diferente de 0, eso quiere decir que A sub D es no vacío, que hay un elemento de orden D. Entonces, la función psi de D coincide con la función de Euler, es decir, es igual a var phi de D. Como A sub D es no vacío, entonces existe un elemento de orden D, llamémosle A. Ahora bien, los elementos A cuadrado, etcétera, a la D son todos incongruentes módulo P, es decir, son diferentes módulo P, y satisfacen la siguiente ecuación polinomial. X elevado a la D menos 1 congruente a 0 módulo P. La razón principal es que A es de orden D módulo P. Y de acuerdo al teorema de Lagrange, son exactamente todas las raíces módulo P de esta ecuación. Entonces, todas estas potencias de A tienen la propiedad que caracteriza a los elementos de orden D.
pero no todos estos son los elementos de A sub D. De hecho, vamos a demostrar que en A sub D están todas las potencias de A, los A a la M, para M entre 1 y D, con M primo relativo con D. Y bueno, esto es equivalente también. Y bueno, esto implicaría también que el cardinal de A sub D es var phi de D. Vamos a probar esta igualdad de conjuntos por doble inclusión. Sea entonces A a la M con M entre 1 y D y ese M primo relativo con D. Supongamos que el orden de A a la M es igual a un cierto D'. Entonces, por definición de orden, A a la M a la D' debe ser congruente a 1 módulo P. Pero esto implicaría que D, el orden de A, debe dividir al exponente M por D' de A en esta congruencia. Y como M y D son primos relativos y D divide a M por D', entonces D debe dividir a D'. Un cálculo similar muestra que D' debe dividir también a D. Entonces tengo D que divide a D', D' que divide a D, D y D' son enteros positivos. Por lo tanto, esto implica que D es igual a D'. Es decir, A a la M tiene orden D. Por otro lado, sea B un elemento de orden D, es decir, un elemento de A sub D. Por el teorema de Lagrange, B debe ser de la forma A elevado a la M para algún M entre 1 y D. Ahora vamos a demostrar que M es primo relativo con D. Calculemos B elevado a la D sobre el máximo común divisor de M y de D. Como B es igual a la M, esto puede escribirse como A elevado a la M permutando las potencias, A elevado a la D, a su vez elevado a la M sobre el máximo común divisor de M y de D. Como A es de orden D, A a la D es congruente a 1 módulo P, y esto sería congruente a 1 módulo P. Tenemos entonces que B elevado a este exponente es congruente a 1 módulo P, pero el orden de B ya es D, y aquí tenemos un exponente más pequeño de D, D dividido entre el máximo común divisor de M sobre D. Y para que este exponente sea exactamente D, necesariamente el máximo común divisor de M y de D debe ser 1. Por lo tanto, M es primo relativo con D. Por lo tanto, tendríamos probado que los elementos de orden D son de la forma A a la M para M entre 1 y D con M primo relativo con D. Esto prueba la afirmación. Luego podemos decir que si DD el cardinal de A sub D es exactamente var phi de D. Ahora bien, esta igualdad nos sirve para demostrar el teorema. En efecto, P-1, el cardinal de F sub P asterisco, que era la sumatoria de los cardinales de los A sub D sobre los D divisores de P-1, se puede escribir como la sumatoria de los psi de D sobre los D divisores de P-1. Y como tenemos también que P-1 se escribe como la suma de los var phi de D sobre los D divisores de P-1, eso porque la función identidad era la convolución de la función de Euler con la función constante 1. Entonces tenemos una igualdad de dos sumas
sobre los d divisores de p-1 y sabemos que cuando psi de d es diferente de 0, coincide con var phi de d, y la única forma en la que estas dos sumatorias pueden ser iguales es que coincidan término a término, es decir, que psi de d sea igual a var phi de d para todo d divisor de p-1. Y como var phi de d no es 0, siempre es positivo, entonces existen elementos de orden d para cada d divisor de p-1, lo cual demostraría el teorema.